Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esto es recordar a nuestros maestros. Sean bienvenidos, apreciados oyentes. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia en su sede Medellín. Agradecimientos a Jorgito Benjumea, quien con su disposición e idoneidad garantiza que técnicamente el programa se pueda elaborar y llegar hasta ustedes. Y a Inti Salud, la Fundación Confiar y la librería Libros Entre Líneas, cuya página web, escrita todo de continuo y con minúscula, es www.librosentrelineas.com. Gratitud a estas instituciones porque son las que permiten, con su apoyo, que las actividades culturales y sociales en que estamos comprometidos en la Fundación Entre Líneas las podamos llevar a cabo. En el día de hoy prosigo con la secuencia de programas que he venido trayendo a propósito de reflexionar sobre el fenómeno religioso y más en particular sobre la categoría de Dios, sin otro propósito que ofrecer algunos elementos para que el juicio personal de cada oyente pueda desplegarse y para que un fenómeno que de todas maneras copa tanto la vida de la sociedad como de muchos individuos pueda ser sometido a la crítica de la razón. Espero que el programa pueda ser de utilidad para ustedes. Título de la emisión de hoy: el cristianismo como exaltación de la irracionalidad, la ignorancia y la sumisión. Parte número 11. En un programa anterior yo había supuesto un debate que de un lado tenía a un ateo y de otro lado a un creyente. En ese debate, después de ofrecer razones de lado y lado, decía yo, se llega a un punto que es un punto muerto, porque es el punto en el que el creyente cierra la prosecución de la discusión con un admonitorio: no sé, es fe. Fe, es decir, una creencia pura y llana. Afirmaciones sin posibilidad de sustentación alguna. Por tanto, lo que le dice el creyente al ateo es: yo dispongo de una verdad para la cual no tengo argumentación, y dado que lo que estamos discutiendo se basa en argumentaciones, pues entonces cancelamos esta discusión. Ese es el punto muerto, el punto difícil al que se suele llegar en esos debates. Porque, como he dicho tantas veces, se tiene dos presupuestos diferentes para el problema de la verdad. Entonces, si una de las partes asume que verdad es una creencia ciega, sin que pueda haber ninguna razón que la avale, y por ende no se pueda ofrecer una argumentación al otro, pues es obvio que ahí se tiene que terminar toda la discusión. Pero además el creyente, como una última forma de poder defender su posición, llega a ese momento en el que dice, como si fuera pues el argumento concluyente: en todo caso, todo el mundo cree en algo. Con lo cual, estaría diciendo que la posición del ateo es una posición también
basada en la creencia. Y que en todo caso, si el ateo ofrece argumentos que muestran la ilogicidad de Dios, porque el ateo no tiene tanto el propósito de demostrar que Dios no existe, cuanto de demostrar que es una categoría absolutamente ilógica e irracional y que por esa misma forma de abordar el problema el ateo considera que es una categoría que se desfonda, que en todo caso no está a la altura de la posibilidad de que el ser humano la entienda. Si una cosa en sí misma ya, en su enunciación, es ilógica y no encuentra ningún argumento racional que la pueda sostener, pues se puede entonces afirmar que con esa categoría no se puede contar. Pero entonces decía yo que el creyente saca como una carta importante en el juego de la oposición que tiene con el ateo, aquello de que todo el mundo cree en algo. Entonces acude a la creencia, que es un rasgo humano, para poder avalar la creencia particular que él tiene en Dios y por consecuencia de Dios en todo lo que desde allí emana como preceptos morales, destino del ser humano, etc. Pero esta afirmación del creyente es falaz. Hace una igualación que no es cierta entre la creencia que le endilga al ateo y la creencia suya, porque el asunto es que el creyente cree en unas afirmaciones que son indemostrables por principio, mientras que el ateo tiene creencias y decía en alguna oportunidad, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso es algo que mal que bien todos decimos. Sin embargo, si a renglón seguido de uno enunciar esa afirmación, la Tierra gira alrededor del Sol, alguien le pregunta a uno o le pide a uno que uno lo demuestre, es altamente probable que la mayoría no sepamos demostrarlo. Y ahí es donde el creyente pareciera encontrar el argumento de oro porque le señala al ateo que él también tiene una creencia. Lo que no percata, porque no hace un avance en el razonamiento de lo que él está ofreciendo como objeción, es que si yo no tengo al alcance directo la demostración de que la Tierra gira alrededor del Sol, y lo digo sustentado obviamente en una creencia, cuando se me insta a que yo lo demuestre, el camino de la demostración es posible, es factible, cosa que no le pasa al creyente con su afirmación, por ejemplo, de Dios. Y es que esa proposición de la Tierra girando alrededor del Sol es demostrable porque uno puede acudir, por ejemplo, a los textos que son producto de la comunidad científica, por ejemplo, en este caso de los astrónomos físicos, y allí encontrará, mediante estudio y aplicación por parte de uno, los elementos requeridos para la aprobación de lo que uno está afirmando. Es decir, una cosa es esa creencia vaporosa en una figura divina y otra cosa es tener uno creencias en que la comunidad científica que controla sus discursos, que los regula, que los pone en cuestión, que quienes están aplicados puntualmente a ese tipo de dominio consiguen sopesar todas las proposiciones que se formulan allí para decantar finalmente lo que ha logrado una demostración. La comunidad científica tiene abiertas las puertas, ese es uno de los rasgos de la ciencia, que la ciencia es abierta, es pública y que todo el que quiera acceder a sus afirmaciones puede hacerlo mediante, eso sí, pues la aplicación y el estudio, cosa que no puede acontecer, por ejemplo, con los creyentes religiosos, para quienes, como he dicho en otras oportunidades, misteriosamente Dios, en lugar de dirigirse a todas sus criaturas, se dirige a una selecta porción de estas para
ofrecerle su palabra que debería ser transmitida vía estos intermediarios a todos los demás. Cosa pues que ya he dicho es muy extraña. Pero retomo el hilo para no perderme. Entonces es una diferencia muy notoria entre las creencias. Una cosa es la creencia metafísica indemostrable y otra cosa el que uno se mueva con muchas creencias, pero siempre teniendo la puerta al alcance de la mano para abrirla y poder ingresar a las formas de demostración en donde una comunidad, para el caso que puse la comunidad de astrónomos físicos, nos pueden ofrecer todos los elementos requeridos para poder demostrar esa proposición. Y creer en una comunidad científica quiere decir que uno tiene constancia de que allí regulan las afirmaciones que se hacen, porque se exigen demostraciones, porque en los congresos hay debates, hay discusiones y porque finalmente lo que se acepta como una conquista para la verdad ha pasado por el tamiz de largas discusiones y debates. Pero uno también puede decir, tiene creencia en los amigos. Es que la creencia es necesaria en la vida humana. Es menester que haya una confianza en que el otro es aquello que uno supone. Para el lazo social es necesario que exista confianza entre los seres humanos, incluso entre los desconocidos. Por ejemplo, decía yo en alguna oportunidad, cuando detengo un taxi en la calle y me subo, hay un doble juego de confianza o una confianza mutua. El taxista da por sentado que yo tengo con qué sufragar el costo de la carrera y yo como usuario doy por sentado que el taxista cumplirá con el cometido de llevarme allí donde yo necesito ir. Eso se llama confianza y esa confianza se puede entender como una creencia. Creencia en que el otro estará a la altura del compromiso que ha contraído. Yo de pagar, el otro de conducirme. Pero uno cree también en los amigos. Es decir, uno cree, incluso esa es una noción de amistad, o por lo menos un fundamento muy importante de la amistad, que el amigo es aquel que es y procede tal como la imagen que me ha transmitido ha llegado a calar en mí. Entonces los amigos en quienes uno deposita la confianza, valga decir, uno cree en ellos, pues muestran en los hechos la validez de esa creencia o por el contrario la desmoronan. Pero entonces, en esa creencia que en la vida cotidiana uno tiene cuando hace la afirmación, pues aquella de que la Tierra gira alrededor del Sol, o cuando cree en los amigos, esas creencias tienen camino abierto a la demostración posible. No están apoyadas en ninguna metafísica, ni tampoco derivan de ellas formas de la moral que se impongan a uno, mientras que en el caso de la creencia religiosa es que hace afirmaciones que son indemostrables por principio y en ese sentido instaura una verdadera metafísica, es decir, juega con la hipótesis de un otro mundo que sería además asignado con el calificativo verdadero que se enfrentaría a este mundo. Serían dos mundos con lógicas completamente distintas. Pero ese mundo no nace sino en la pura fantasía del creyente. Fantasía pues que le ha sido transmitida por otros que también adhieren a esa fantasía y que mediante recursos de transmisión, de configuración de relaciones de transmisión, pueden entonces hacer prolífera esa creencia, desplegarla entre muchos otros. Pero insistiendo en esta contrastación de lo falaz entre la creencia, pues de lo falaz de pretender igualar la creencia que tenemos todos los seres humanos en muchas relaciones que sostenemos en la vida, con la creencia en una divinidad, digo que allí donde yo creo en un amigo y que me corrobora en los hechos, o por el contrario, desmiente en los hechos el sentido que tenía esa confianza,
o allí donde puedo entonces en general encontrar las sendas que me permitan verificar aquello en lo que creo, eso que pasa pues en nuestra vida común y corriente entre los seres humanos. Eso es lo que no puede suceder con el creyente religioso, porque no solamente él hace una imaginaria partición entre un mundo que es el que tenemos y otro mundo que es un más allá, donde alguien estaría bajo la forma de una entidad de características divinas, manejando los hilos de toda la existencia, sino que el problema con eso es que desde allí se establece una moral. Es decir, desde allí se trazan patrones de comportamiento, de legitimación o por el contrario de deslegitimación de conductas. Se instauran ideales, se configuran valores. Por tanto, eso sí tiene una incidencia efectiva sobre la vida de la gente. Y esa es la notoria diferencia entre las creencias pues cotidianas que uno tiene y esa supracreencia religiosa. Los amigos no le imponen a uno una moral, ni los amigos le marcan a uno un destino, como tampoco, por ejemplo, la ciencia le impone a uno una moral. Por el contrario, la creencia religiosa traza esos caminos, establece esa moral y hace una incidencia efectiva sobre la vida, sobre todo el conjunto de la vida y además en forma contradictoria. Por ejemplo, en estos días un viejo actor de televisión y de teatro colombiano, un hombre muy digno, está en condiciones muy extremas de salud y él clama porque cesen los dolores que le impiden acceder a la muerte. En otras palabras, él está pidiendo la eutanasia. Entonces, la moral prevaleciente y que además inocula muchas prácticas sociales, como por ejemplo el ejercicio de la atención médica, lo impide. Y lo impide a nombre de una proposición, y es que Dios, una entidad absolutamente imaginaria, es el único que decide la vida. En una afirmación de esas, fíjense que hay por lo menos dos efectos importantes a destacar. Dios es el dueño de la vida, eso es tanto como decir usted no es el dueño de la vida. Y no solamente no es el dueño de la vida en el sentido biológico, en ese que pondría, por ejemplo, fin con la muerte a todo lo que es nuestra condición corporal, sino que además no es dueño de la vida para las decisiones que le asignen sentido a esta. Por ejemplo, usted no podrá ser dueño de decidir la muerte propia. Entonces, eso es lo primero, pero lo segundo es que de ahí deriva, obviamente, una forma de conducir la vida que no pasa por el criterio y la decisión del propio individuo, del propio ser humano, sino que le viene metafísicamente de un más allá, del cual no hay ningún tipo de corroboración alguna, sino las palabras que dicen algunos que se arrogan ese estatuto de ser los que reciben directamente de Dios esa autorización, etcétera, etcétera. Todo eso lo podremos además ver con más cuidado cuando yo empiece a desarrollar también mis comentarios, ya no sobre este asunto de la irracionalidad que preña el discurso religioso. Irracionalidad quiere decir que es algo que está envuelto completamente en contradicciones, en formas ilógicas, en sustentaciones nacidas simplemente de construcciones imaginarias. Y eso tiene consecuencias, pues hay que ser insistente en esa afirmación. Eso tiene serias consecuencias sobre la vida, porque es que si eso se quedara como una representación simplemente en la mente de la gente, pero es que eso se traduce a hechos concretos mediante formas, por ejemplo, del poder
efectivo que se ejerce a partir de esa creencia sobre la configuración de la vida de los individuos. Por eso el asunto en este debate siempre amenaza con llegar a ese punto muerto de decir a alguien es que yo creo, y ahí se traza un imposible. Pero entonces conéctese esta actitud con lo que yo decía, pues entonces en función de eso cualquiera podría proferir por una convicción profunda y con una construcción absolutamente imaginaria, una creencia en algo y luego arrastrar a esa creencia a otros. Y decía yo que cuando pase de este examen de la irracionalidad que subyace en todo tipo de creencia metafísica, metafísica pues ultramundana, y pase, por ejemplo, al tema de la historia del cristianismo, pues veremos que ahí también la fe enceguece completamente la exigencia de criterios claros y serios para sustentar las afirmaciones que se hacen. Veremos, por ejemplo, por qué la proliferación de Biblias. Si se supone que la Biblia es la palabra sagrada, cosa que es muy complicada porque bastaría con entrar a la Biblia para ver la cantidad de afirmaciones desuetas, completamente carentes ya de pertinencia para nuestra época, insólitas en lo que dicen, absolutamente increíbles para el más mínimo rigor racional, sino que no solamente eso, sino que además existen muchas Biblias. Existen Biblias de muy diversas sectas. Entonces es muy extraño, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué la palabra de Dios se expresa de formas tan distintas que entonces emergen un montón de sectas diferentes? Por ejemplo, incluso en las formas del mismo cristianismo. No es lo mismo la Biblia protestante, por ejemplo, calvinista, luterana, no es lo mismo la Biblia católica, pero en los orígenes del cristianismo, eso lo examinaremos, existían muchas sectas. Hay, por ejemplo, muy diversas versiones de los testamentos, no son 4 testamentos, 4 testamentos son el canon que la iglesia instauró. Pero en fin, ese será el tema de futuros programas, cuando aborde el tema, el asunto ya propiamente histórico. Lo que quiero decir es que todo esto se mueve siempre en un juego de contradicciones donde los supuestos quedan en entredicho. Si la palabra divina se expresa en la Biblia, ¿por qué tantas Biblias con afirmaciones contradictorias? ¿Por qué tantas sectas? Pero además, desde esa omnipotencia de Dios, de verdad, la pregunta que hay que hacerse en forma elemental es, pero ¿por qué no encontró un Dios tan poderoso el camino simple y llano de permitir que cada cual de sus criaturas tuviese una creencia plena en Él y no esta dispersión donde unos creen en un Dios, otros en otro Dios, otros no creen en un Dios, etcétera? Eso no parece, pues, hay que insistir en ello, ser muy lógico y muy coherente. Bueno, pero entonces, pasando a otro asunto y dejando de lado la falacia de pretender igualar las necesarias creencias que sostienen los vínculos sociales con la creencia metafísica en un Dios y en otro mundo del que nunca se puede certificar absolutamente nada. Digo, pasando a otro tema es, ¿qué determina? En términos generales y solamente humanos, porque desde Dios no se puede saber, es decir, los humanos no tenemos y no las posibilidades que nos definen como seres humanos. Es que es muy absurdo pretender que se pueda entender más allá de las facultades que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿qué determina que haya ateos y creyentes? ¿Por qué aparecen creyentes? ¿Y por qué hay ateos? Y tan persuadido el uno como el otro
Solo que, para reiterarme, el ateo dice, mire, yo no puedo asumir eso porque eso escapa completamente a la posibilidad de entendimiento que yo tengo, a la posibilidad del ejercicio de la razón. Y puede ser que el creyente sea tan inteligente como el ateo, porque este no es un problema de inteligencias. Incluso puede ser que el creyente se percate de lo absurdo de su creencia, de lo indemostrable, de lo ilógico, de lo irracional que subyace ahí, de la imposibilidad de que ofrezca prueba alguna. Puede tener perfecta conciencia de eso y sin embargo sigue creyendo. ¿Por qué? Yo creo que en esto la interpretación de Freud sigue siendo plenamente vigente. Para Freud, ¿qué es Dios? Dios es una ilusión arraigada en lo inconsciente del sujeto. Es una ilusión que consiste en magnificar una figura de protección, ayuda y amparo, la figura paterna, para poder proveer así la certeza en contar con un guía, con un protector en vida, al tiempo que un garante de la inmortalidad. Esto último es decisivo. La muerte es nuestro gran asunto como seres humanos. Mas al constatar que somos menos que una gotita de agua en el mar inmenso y que frente al poder de ella, de la muerte, somos indistinguibles, para todos tiene la muerte una mirada, somos insignificantes, poco le interesa a la muerte cuál es el valor de la vida que tenemos y hacemos, y somos y estamos destinados al olvido, a difuminarnos completamente en el olvido. Es decir, que la muerte nos destina a la nada. Eso es angustiante y eso es costoso, eso exigiría una actitud trágica, como la que ha invocado tantas veces Nietzsche, esa actitud por la cual afirmamos la vida a pesar de saber que estamos destinados a una muerte absoluta. Ahí es donde aparece Dios. Dios aparece como el consuelo y la ilusión que le permite al ser humano afirmar que no habrá muerte. Pero vamos a dejar por hoy, amables oyentes, aquí y más bien en la próxima emisión. Espero que les haya dejado alguna esta. En la próxima emisión proseguiré con esta problemática y con este razonamiento. Les deseo que estén muy bien. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.